Y bueno, hoy no voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de un tema muy especial y abre tu Biblia ahí en Números capítulo 23, verso 19. Un tema muy especial. Si no traes Biblia, ayúdenme por favor, Edwin, a compartir Biblias, por favor. Están acá adentro, ahí tienes allá también. Números capítulo 23, verso 19. Y hoy voy a hablar de un tema muy especial. Bueno, justamente quiero invitarte a que traigas tu Biblia, porque es parte de la madurez de un hijo de Dios. Amén. Y cuando digo saca tu Biblia, puede ser abre tu Biblia o prende tú. Entonces no hay ningún problema. Si tú traes ahí tu celular, tu tablet, tu iPad, no pasa nada. No creas que somos religiosos o legalistas o pensamos que las tablets son del diablo. No es así. No son del diablo, son de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, ¿estás ahí? Promesas, di conmigo promesas. Promesas, dile a la persona que está a tu lado, dile promesas. Cuando pensamos en promesas, viene a nuestra mente todo lo que en matrimonio prometemos y no cumplimos. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Si tienes cerca a tu esposo, ya perdónalo por favor, amada hermana. Y también la pastora me tendrá que perdonar a mí. Amén. Pero cuando hablamos de promesas, se nos viene a la mente el matrimonio, todo lo que prometemos y no cumplimos. Cuando hablamos de promesas, también viene a nuestra mente todo lo que le prometemos a nuestros hijos, tiempo, les prometemos salidas, les prometemos ir a divertirnos, les prometemos que ahora sí nos vamos a hacer un tiempo después de la iglesia para ir a disfrutar a un riquísimo y exquisito restaurante. Les prometemos que vamos a ir al cine con un combo de palomitas, refrescos, hot dog o nachos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí si alguien me quiere invitar, pues aleluya. Y les prometemos todos estos salidas a nuestros hijos y no cumplimos. Prometemos también a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A Dios, les prometemos a Dios o le prometemos a Dios muchas cosas. Señor, este año voy con todo, Señor. Señor, este año voy a cortar con esa amistad que me está haciendo daño, que está haciendo mala influencia para mi vida. Y entonces comenzamos el año prometiendo a Dios. Y te digo una cosa, y no cumplimos. ¿Cuántos saben que es verdad? No diga amén, porque usted sabe que amén quiere decir así sea. Pero ¿cuántos saben que esto es verdad? Ok, pero gracias al Señor que no voy a hablar de esas promesas que tú y yo hacemos como seres humanos a nuestra esposa o la esposa al esposo o a nuestros hijos o a Dios, e inclusive aquí en la congregación las ovejas muchas veces vienen, pastor, le prometo, de verdad le prometo que voy a llegar temprano. ¿Cuántos dicen amén? Le prometo, pastor, que voy a llegar al discipulado. Le prometo, pastor, que voy a hacer esto. No, ya no prometas. Bendito sea el Señor que hoy no vamos a hablar de esas promesas. Hoy hablaré de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile al Señor, gracias por tus promesas. Y la Biblia dice en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta. ¿Ok? Primero tenemos que entender esa parte. Dios no es ¿qué? Dios no es hombre. Tienes que saber esto de Dios. Cuando la palabra de Dios nos revela una característica o una esencia de Dios, es porque tenemos que poner mucha atención y tenemos que guardarlo en nuestro corazón, porque eso nos va a enseñar a conocer a Dios. Número uno, Dios ¿qué? No es hombre. Y como no es hombre, ¿qué dice la Biblia? Él no miente. Tú y yo mentimos. Tú y yo a cada rato mentimos. Como dicen los chavos hoy en día, no mientas para convivir, ¿no? Así dicen los chavos, no mienta para convivir. Pues ya diga la verdad. Bueno, el hombre miente porque así traemos esa influencia negativa en nuestro espíritu.
Pero Dios no es hombre para que mienta. Y luego dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjate nada más. Esto complementa lo anterior. Él dijo, y no lo hará, es una pregunta. Si Él dijo, no lo hará, habló y no lo ejecutará. Claro, amada iglesia, que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y lo que Él ha hablado, Él lo ejecutará. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amada iglesia, uno de los propósitos de este año es que tú conozcas a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Sabes por qué el ser humano o la raza humana se queda hasta cierto nivel en su creencia con Dios? Porque no alcanza a conocerlo. No se hace el propósito de conocer a Dios. Los que estamos aquí en matrimonio, o los matrimonios que están aquí, han llevado años. Hemos llevado años soportándonos unos a otros, porque lo dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y en estos años nos hemos conocido. Tú sabes en qué momento o cuál es la señal en los ojos o en las muecas de que tu esposa ya está enojada, ¿verdad que sí, varones? Y los varones, pastor, no me toque ese vals. Es en serio. Yo sé en qué momento mi esposa ya está molesta. Yo sé en qué momento mi esposa ya está enojada. Yo mejor agarro y como que ahí se ven, ¿no? Tú ya sabes, o sea, ya sabes en qué momento tienes que decir aquí se rompieron filas y vámonos. Ahora, ¿a qué nos ha llevado todo eso? El tiempo de convivencia, el tiempo de relación. Bueno, para poder tú y yo conocer a Dios tenemos que tener un tiempo de relación. Si tú no tienes un tiempo de relación con Dios, olvídate de conocer a Dios. No vas a poder conocer a Dios. Si tú comienzas a orar, si tú comienzas a adorar al Señor, sin duda vas a conocer a Dios y vas a saber que lo que Él ha dicho es porque lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, qué alivio de verdad, amada iglesia, que Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Es un alivio a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro ser, porque, wow, qué cosas. Tú vas a hacer algún trámite y te mienten o te juegan chueco, ¿no? Pero qué alivio que Dios no miente. Él cumple. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20, dice. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Vuelvo a repetir esa parte. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Aleluya. Es decir, lo que Dios ha prometido es un sí y amén. No hay margen de error, amada iglesia. No es de que hoy Dios dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo te he prometido caminar contigo en todo tiempo, en el tiempo de angustia, y no hay de que Él te va a soltar en un mes del año. Si Él dijo, yo voy a caminar contigo, es porque Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lucas capítulo 1, verso 45, amada iglesia, por favor. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 45.
Pásame una servilletita para limpiarme. Damos la bienvenida antes de continuar también a Anabel Castillo y viene con sus hijitas Ana Luisa, Jimena, que son sus hijas, ¿verdad? Denles un fuerte aplauso a ellas, por favor. Gracias, Anabel, Ana Luisa y Jimena, gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidas a la casa del Señor. Siéntanse en casa, por favor. Amén. Estamos hablando de promesas. Amén. Y promesas de Dios a nuestras vidas. Lucas capítulo 1, verso 45 dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cuántas pueden decir: Señor, gracias porque soy bienaventurada? Amén. Vuelvo a repetir esa parte. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Lo que el Señor ha prometido en su palabra, sin duda, se cumplirá. Cada uno de nosotros somos bienaventurados cuando creemos en las promesas de Dios. ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda qué significa la palabra bienaventurado? Inmensamente, gracias hija, inmensamente feliz. Cuando tú sabes y conoces a Dios y sabes que lo que Él te ha prometido se va a cumplir, comienzas a caminar inmensamente feliz. Pastor, pero todavía no tiene ese Lamborghini. No es cierto, no, ni lo quiero, de verdad, no saben, no sé, hace rato mi hermana, mi hermana Noemí dijo de un Lamborghini, pero no sé ni cuánto se pagará de tenencia de un Lamborghini, no, mejor a ella sí, me quedo con mi Honda. Amada iglesia, quizás aún todavía no tengamos en nuestras manos las promesas de Dios, pero te digo una cosa, tú tienes que caminar como si ya estuvieran en tu vida. ¿Cómo vivimos las promesas de Dios? Como si ya estuvieran en nosotros. Y eso va a traer en nuestra vida inmensa felicidad. Esta porción da la primera clave para vivir en las promesas de Dios. La primera clave, y ahí si quieres anotarlo ahí en tu celular o ahí en tu cuaderno, la primera clave para vivir en las promesas de Dios. Pero vamos a hacernos una pregunta. Amén. Vamos a hacer una pregunta. ¿Pero qué son las promesas de Dios, amada iglesia? ¿Qué son las promesas de Dios? Las promesas de Dios son decretos que contienen beneficios para los hijos de Dios. Vuelvo a repetir, ¿qué son las promesas de Dios? Son decretos de Dios que contienen beneficios para sus hijos. No es que tú merezcas esas promesas, vuelvo a repetir esa parte, no es que tú y yo lo merezcamos, simple y sencillamente es que a Dios le ha placido darte promesas. Amén. Porque hay personas que dicen, no es que merezco vivir así, no lo mereces. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no mereces esta vida que estás viviendo. ¿Cómo, pastor? No, espérate. No merecemos vivir esta vida que estamos viviendo. Simple y sencillamente a Dios le ha placido dárnosla y punto, se acabó. ¿Cuántos dicen amén? Porque no lo merecemos, ¿eh? Si tú te pones a analizar tu vida, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado a Dios? No, pues es que yo con mis labios no, o sea, con mis dichos no, con tus dichos no, pero con tus actos sí. Con tus actos muchas veces hemos negado a Jesús, hemos fallado a Dios. Pero las promesas no consisten, o las promesas Dios no las da, no las ha ejecutado, o no las ha decretado de acuerdo a lo que tú mereces, sino de acuerdo a lo que a Él le ha placido en su corazón para sus hijos. No sé si me está expresando, amada iglesia. A Él le plació y punto. Pastor, pero ¿cuáles son los argumentos? No te hagas esa pregunta. No hay argumentos. Simple y sencillamente porque Él te ama y Él te ama y se acabó. Él le plació darte promesas y ya. Tú y yo tenemos que aprender a vivir y a caminar con esas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Estas promesas son decretos que contienen beneficios para los hijos de Dios.
Cuando tú y yo aprendemos a recibir, ahorita vamos a hablar de cómo se reciben las promesas. Cuando tú y yo caminamos en esas promesas de Dios, te digo una cosa, solamente disfrutamos. Primero, aquel que nos envió las promesas, pero también la promesa en sí. Y eso se tiene que aprender. Eso no es de la noche a la mañana. Es como, por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento, a ver, ¿a quién? ¿Qué pasaría, Agus, si en este momento viniera Carlos Slim y te diera a ti en tus manos 50 millones de pesos? ¿Qué harías, hijo? No sé, pastor. Claro, no sabemos, ¿te das cuenta? No sabemos qué hacer con tanto dinero. Bueno, quiero decirte hoy que las promesas valen más de 50 millones de pesos. ¿Cuántos dicen amén? Son tan abundantemente sobrenaturales que cuando nos llegan no sabemos qué hacer. ¡Wow, Señor, espérate tantito! Bueno, para poder caminar en pos de aprender a tener las promesas en nuestras manos, tengo que pasar un proceso de madurez. Pero tengo que aprender a conocer a Dios. Porque Dios no las va a poner y depositar en tus manos solamente porque sí. Las promesas de Dios no solamente son para beneficio tuyo, sino para que tú beneficies y bendigas a más personas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una bendición de parte de Dios. Ahora, número 2, ¿cómo vienen las promesas de Dios a mi vida? Tranquilo, Agus, ya los 50 millones de pesos ya. Vamos a dejar. Nada, como que se quedó pensando Agus así como. Número 2, ¿cómo vienen las promesas de Dios a mi vida? ¿Cómo vienen las promesas de Dios a tu vida, amada iglesia? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen a tu vida? Dios ya las decretó, ahí están. Ahora, ¿cómo vienen a tu vida? Las leemos todos los días. ¿Sí sabías que has leído promesas en la Biblia? El asunto, ¿cómo vienen a mi vida? ¿Cómo se establecen en mi vida? Creyendo, claro, a través de la fe. ¿Cómo vienen las promesas de Dios a mi vida? A través de la fe, cuando yo creo en esas promesas. Pero también cuando conozco a Dios, cuando comienzo a creer y a confiar en Él. Sabes, a veces yo le pregunto a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Confías en Él? También confío en Él. Pues no creo. No creo que confíes en Dios. Porque a veces el ser humano sospecha de que Dios no tenga los suficientes argumentos, las suficientes herramientas para darme en la vida, para transitar todos los días de mi vida. Sospecha el ser humano de que hoy no va a haber alimento de acuerdo a la fe, sino que va a haber alimento de acuerdo a mi habilidad. ¿Ya me entendiste? Entonces el ser humano sospecha y dice, no, si yo me espero a creer y a confiar en Dios, no voy a comer el día de hoy, mejor yo voy y comienzo con mi habilidad a buscar mi alimento. Y entonces deja a un lado a Dios. ¿Por qué? Porque sospecho de que Dios no tiene la fuerza, el poder para sustentarme, abrir una puerta y derramar bendición hasta que sobreabunde en mi vida. Ese es un grave error del ser humano. Entonces, para poder recibir las promesas a través de la fe, necesito conocer a Dios, pero también confiar en Él. Es decir, tengo que aprender a esperar en Dios. Este año yo declaro que en tu vida vas a aprender a esperar en Dios. Vas a conocer a Dios. Tienes que aprender a esperar en Dios. Y de pronto vas a estar esperando, Señor, ¿verdad que no vas a llegar tarde? ¿Verdad que no? No va a llegar tarde. Y de pronto, es que ya, Señor, ya son las 10 de la noche. Ya son las 10 de la noche y en la tarjeta no me han depositado, Señor. ¿Verdad que así me van a depositar? Señor, es que ya son las 10:30. Y el Señor te dice, quiero que me conozcas, hijo. El Señor ahí está. ¿Sabes que el Señor no tiene problemas con derramar bendición en tu vida hasta que sobre y abunde? Él no tiene problema. El asunto es que Él quiere enseñarte algo. Él quiere enseñarnos a confiar hasta el último momento. Y son las 10:30 de la noche y, Señor, no, como que ya mejor me voy ahorita a pedirle a un hermano que me preste para comer mañana. Espérate, hijo, espera.
Ay, ya son las 11, mejor le hablo al pastor para ver si me presta de las ofrendas de la iglesia. Ay, Señor, ya son las 11:30, ya son las 11:30, mejor me voy. Y ya de pronto cuando te ibas a ir, ay no, mejor me espero. Señor, por favor, ayúdame, necesito conocerte, quiero conocerte. Y el que quiere conocer a Dios espera hasta el último momento. Porque eso es la fe, es creer y confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces por ahí de las 11:58, Señor, son 11:58. Tú dijiste que hoy, y hoy es hoy. Y el Señor dijo, estás listo. Hoy es hoy. 11:59. ¡Ting! En tu cuenta ya está la bendición. Y cuando te llega la cuenta dices, hasta te vas para atrás, ¿no? Gracias, Señor. Y no es que el Señor te haya hecho sufrir por sufrir. Es que el Señor te quiere enseñar que Él no llega tarde jamás. Que en Él puedes confiar. ¿Cuántos dicen amén? En Él puedes confiar. Vuelvo a decir esta parte. En Él puedes confiar. Dile a la persona que está a tu lado, dile, en Él puedes confiar. Ahora, ¿cómo recibimos las promesas de Dios? Por fe, pero necesito aprender a creer y a confiar en Dios. Y eso me va a ayudar a conocer a mi Dios y saber que Él no va a llegar tarde jamás. Ahora, y tengo la plena seguridad dentro de esta fe, tengo la plena seguridad de que cuando Él dice algo, Él lo hará. Amén. Él lo hará. Si Él me ha prometido algo es porque Él lo hará. Yo recuerdo que cuando llegamos al Señor, mi esposa y yo tenía sospechas de que yo no podía tener una vida, así se los digo abiertamente. Yo tenía sospechas de que en Cristo yo no iba a tener una vida abundante como el día de hoy el Señor me la ha dado. Y entonces cuando llegamos al Señor, mi esposa y yo, tenía sospechas. Y una de las cosas que el pastor donde nacimos, en la iglesia donde nacimos, me dijo, por primera vez me dijo, Eric, tienes que, así como dicen los regios, toda la carne al asador. Tienes que aprender a creer en Dios, tienes que conocer a Dios para poder confiar en Él. Y cuando empecé a confiar en Él y le empecé a delegar mi vida, mis planes, mis sueños, mis anhelos, amada iglesia, fue la única forma en la que conocí a ese Dios de promesas. Y iba de una promesa a otra. Y como dice la palabra, que Él nos ha llevado de gloria en gloria, de bendición en bendición, porque así son sus promesas. Sus promesas son de más en más. El asunto es que yo tengo que aprender a confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, ¿qué sucede, amada iglesia, cuando ya tengo yo la promesa de Dios, la he recibido? Entonces, si ya tengo claro en mi corazón quién es Dios y no tengo sospecha de nada, puedo creer en lo que Él ha prometido a mi vida. Entonces, en ese momento, amada iglesia, estoy listo para darle o para dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso, amada iglesia? Recibir la promesa. Fíjate, primero estamos creyendo en la promesa. Estamos aprendiendo a conocer a Dios para recibir esa promesa. ¿Ok? Pero ahora vamos al siguiente paso, que es ya recibir la promesa como tal de Dios en nuestra vida. La fe necesita una acción correspondiente. Dile a la persona que está a tu lado, dile, la fe necesita una acción correspondiente. A veces solamente nos quedamos en creer, ¿no? Solamente decimos, no, yo creo y yo creo. Está bien, pero no damos el siguiente paso, ¿ok? El siguiente paso es recibir la promesa. Es decirle a Dios, tomo la promesa, agarro la promesa, abrazo la promesa y la hago mía. ¿Cuántos dicen amén? Primero yo estoy conociendo a Dios, sé que lo que Él está prometiendo a mi vida. ¿Cuántos creen en esta hora que Dios tiene un año 2024 sobrenatural y abundante para ustedes? ¿Cómo lo saben?
¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo sabemos? Se dice, porque conozco a Dios. Porque conozco a Dios. Y mi papá no falla. Mi papá no miente. Lo dijimos al principio, ¿no? Mi papá no miente. Mi papá no es hijo de hombre para que se arrepienta. Mi papá es derecho. Mi papá es honesto. Y mi papá dijo, y lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo creo que este año mi papá me va a bendecir. ¿Y cómo lo sé? Porque lo conozco. Porque Él lo ha prometido. Entonces, yo ya lo conozco. Yo ya sé que la promesa viene a mí. Pero ahora, ¿qué sigue? El siguiente paso es recibir esa promesa. Es decir, abrazo esa promesa. Señor, yo abrazo esa promesa. Hay muchas promesas a tu vida. Muchas promesas. Pero yo abrazo, agarro, tomo esa promesa o las promesas de Dios a nuestras vidas. Pero hay algo más por hacer, amada iglesia. Hay algo más por hacer. El siguiente paso es caminar en la promesa de Dios. Una vez que he confiado en Jesús y creo en lo que Él ha prometido, abrazo y hago mía la promesa. Pero camino en ella viviendo conforme a la promesa. Y voy a poner un ejemplo de cómo podemos caminar en la promesa. ¿Está listo? Vamos allá a Joel, capítulo 2. Vamos a Joel, no vamos con el hermano Joel. Vamos a Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Voy a poner este ejemplo. Hay muchos ejemplos de las promesas de Dios para tu vida y para mi vida, pero a mí esta porción el Señor la puso en mi corazón porque el Señor este año ha prometido o tiene una promesa para mis hijas. Y yo quiero caminar en esa promesa y quiero compartirla con ustedes para este año, amén. Y yo le creo al Señor, yo no tengo duda de eso. Lo conozco a mi Dios y sé que lo va a hacer. Y quiero poner este ejemplo. ¿Está listo, amada iglesia? Pero esta promesa también es para usted, no solamente es para mí, también es para usted. Dile a la persona que está a tu lado, dile, también es para nosotros. Dile, y para nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esta promesa es una promesa muy completa y quiero que también la tomes, si quieres también tomarla conmigo. Aleluya. Pero fíjate lo que dice esta promesa. Es un ejemplo de lo que de los niveles que estamos enseñando en esta hora, de cómo creemos en la promesa, cómo recibimos la promesa y cómo caminamos en la promesa. Amén. ¿Listo? Dice la palabra, y después de esto derramaré mi espíritu. Di conmigo promesa. ¿Quién está hablando? Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es una promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la palabra, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Esa es una promesa de Dios. Y te digo una cosa, yo lo creo porque yo conozco a mi Dios. Yo conozco a papá y yo sé que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. No solamente sobre los siervos, sino también sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre toda la iglesia. Y yo le creo a papá porque Él no miente. ¿Cuántos dicen amén? Ya creímos. Ahora vamos a confirmar esta promesa. Hechos capítulo 2,
verso 17 y 18. Esa promesa se vuelve a confirmar. Hemos leído una porción en el Antiguo Testamento, ahora vamos a leer esta porción en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí? Hechos capítulo 2, más o menos está como a la mitad de la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 17 y 18. Hechos capítulo 2, verso 17 y 18. ¿Estamos ahí? Cuando ya estemos ahí, digan amén. Ok, dice la palabra del Señor así. Y en los postreros días, dice Dios, ¿quién dice? Entonces, si dice Dios, desde ahí, ¿qué crees? Yo ya le creo. Yo no tengo sospecha de lo que va a decir Dios. Yo ya le creo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces cuando yo digo, amén, papá, amén, mi Dios, yo lo creo, no tengo sospecha de eso. Y entonces dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos dicen amén? Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuántos ancianos dicen amén? Y algunos se hacen así los jóvenes. Tranquilos, cuando dice los ancianos no se refiere a los grandes de edad. También se refiere a los maduros. Y yo veo aquí muchos maduros. ¿Cuántos dicen amén? Pero también veo jóvenes. También veo a hijos aquí. Entonces esta promesa es para todos. Y luego dice el verso 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Una pregunta, amada iglesia, pero contéstame honestamente. ¿Amén? ¿Me lo prometes que me vas a contestar honestamente? ¿Sí? ¿Sí me prometes que me vas a contestar honestamente? Ok. ¿Estás viviendo esta promesa en tu vida? ¿Sí o no? ¿Tus hijos están profetizando? ¿Tus hijos y tus hijas están sirviendo? No te estoy preguntando para señalarte o para exhibirte, sino para que entiendas que necesitas conocer a Dios. Necesitas saber que Dios no juega. Y necesitas saber que Dios lo que promete, lo cumple. Y que nos hace falta a nosotros aprender a creer, a confiar en nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo vivimos esta promesa? Ya vamos a olvidarnos de que si estás o no estás viviendo estas promesas, o esta promesa específicamente de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para los ancianos, para lo que sea. Vamos a olvidarnos de eso. Ahora, ¿cómo vivimos esta promesa? Ok, número 1, confío en Dios. Ok, yo confío en Dios, no tengo la mínima sospecha de lo que Dios ha prometido, que Él derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre hijos, sobre nuestras hijas, sobre jóvenes, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos también, y los siervos y las siervas, será el Señor derramará de su espíritu sobre ellos y profetizarán. Yo no tengo la menor sospecha y duda de eso. Yo confío en Dios. ¿Ok? Yo confío que cuando ha dicho que Él derramará su espíritu sobre toda carne es porque así será. Y lo primero que tengo que saber es que yo, mi esposa, mis hijas y toda la congregación que pastoreamos, y mucha atención, y toda la humanidad, toda la raza humana son candidatos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, toda la raza humana, nuestros parientes, todos son candidatos para que esta promesa se cumpla en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces, yo sé que Dios va a derramar de su espíritu. Eso es una realidad. Siguiente nivel, yo recibo la promesa. Yo, Eric Núñez, yo recibo esa promesa. ¿Cómo recibo esa promesa? Es decir,
hago mía la promesa, abrazo la promesa. Pero ¿cómo va a suceder esto, pastor? Ok, sencillo. Yo recibo esa promesa, yo vengo delante del Señor y digo, Señor, gracias. Yo recibo esa promesa de que sobre mi esposa, sobre Ataí, sobre mi Dani, vas a derramar de tu espíritu. Yo lo creo, yo la recibo, Señor. Entonces, ¿qué sucede a partir de ese momento? Yo oro por mi esposa y mis hijas y declaro lo que Dios ya dijo que va a suceder. Porque va a suceder. Es más, tiene que suceder. ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo duda de que va a suceder. No, va a suceder. ¿Sabes cuál es el problema? Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabes cuál es el problema? Pregúntale, dile, ¿sabes cuál es el problema? Que tú no lo crees. Y ahorita vamos a ver por qué no lo crees. Bueno, te voy a dar una pequeña adelantadita. ¿Sabes por qué no lo crees? Porque estás demasiado contaminado. Pero nada más te lo voy a decir así. Te lo voy a poner así. Ahora, fíjate. Yo creo en lo que Dios ya dijo que va a suceder. Que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Y que mis hijas profetizarán. Y yo declaro que Ataí y Dani van a profetizar. Es más, yo declaro sobre mis hijas que ahora mismo, que voy a orar junto con ellas, ahí en la casa, ahí en el tiempo de la comida, porque ¿cuántos oran por la comida? Amén. Si no oras por la comida, yo quiero animarte a que ores por la comida. Amén. Nosotros hemos tenido tiempos en los cuales está mi esposa, mis hijas, estamos comiendo, y de repente estamos orando, y de repente, diga conmigo, y de repente, el Espíritu Santo comienza a llenarnos, a tocarnos. Y comenzamos a llorar, a llorar, a llorar. Y de pronto le digo a mi esposa, párate, le hago una seña así con mi mano para que se pare y vaya con una de mis hijas. Y comenzamos a orar por ellas y luego nos tomamos de las manos, comenzamos a llorar y comenzamos a adorar al Señor. Y tenemos un montón de hambre, ya el hambre ya no hay más hambre y la hamburguesa ya se enfrió, el refresco ya se le fue el gas. Y bueno, ya después terminamos todos llorones ahí, gracias Señor, y decimos, y la comida se enfrió. Digan conmigo, gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque así es Dios. Así es Dios. Tenemos que creer lo que Él ha prometido a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen aleluya? Tercer nivel, necesito caminar en esa promesa, ¿ok? O camino en esa promesa, no dejo de declarar la promesa de Dios a mi vida, a la vida de mi esposa, a la vida de mis hijas, ¿ok? No dejo de declararlo. Cada vez que yo tenga oportunidad de orar por Dani, por mi atita, yo tengo que poner mis manos sobre su cabeza y decir, Señor, gracias porque has derramado de tu espíritu sobre mis hijas y mis hijas profetizarán. Mis hijas, Señor, tú vas a poner visiones sobre ellas y las cosas que yo no he alcanzado, tú, Señor, harás que ellas las alcancen y ellas serán benditas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que abrazar la promesa. Número 2. Bueno, caminar en la promesa es darle toda mi atención a esa promesa. Pero también es darle todas las herramientas a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que la promesa se cumpla en ellas. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles serán esas herramientas, amada iglesia? Claro, meterlos a la palabra, instruirlos con la palabra, impulsarlos a orar. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos tienen su altar familiar ahí en su casa? Bueno, si tú tienes tu altar, gloria a Dios, te felicito, porque eso hará que tus hijos se conecten y conozcan a Dios. Pero si no, quiero animarte a que tengas un tiempo de intimidad con Dios. Está bien descansar, está bien pasar tiempo juntos en familia, comer, desayunar, salir, está bien todo eso. Pero no te olvides de presentarle a tus generaciones al Rey de Gloria y el porqué y la razón del por qué somos bendecidos de parte de Dios. Amén. Ahora,
Número 2, Dios lo prometió y Él lo va a hacer. Amén. Dentro del ejemplo, del ejemplo, amada iglesia, del cómo camino yo, amén, en esas promesas para mi vida, poniendo el ejemplo. Número 2 es, si Dios ya lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Y cómo lo confirmo? Con la palabra. Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1, por favor. Fíjate bien, y aquí viene lo que te decía hace un momento. ¿Por qué no recibimos las promesas de Dios? Porque cabe mencionar que a veces estamos contaminados, demasiado contaminados. Y quiero, antes de continuar leyendo la palabra, quiero darle la bienvenida a Eva Jiménez. Eva, ¿dónde estás, Eva? Gracias, Eva, por estar con nosotros. Dile un fuerte aplauso a Eva. Gracias, Eva. Dios te bendiga. Gracias por estar en la casa del Señor. Muy bien. Seguimos en las promesas de Dios. Amén. Dios lo prometió y Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Fíjate lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿ok? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dile a la persona que está a tu lado, dile, puesto que tenemos promesas de Dios en nuestras vidas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¡Qué bendición! Mira, hay una porción que a mí me encanta, me gusta mucho, y está en Gálatas capítulo 2, me parece. A ver, déjame ver. No, es el capítulo 4 de Gálatas. Fíjate lo que dice. Me gusta mucho y esto viene muy ad hoc con lo que estamos viendo de las promesas. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ok, y es muy similar a la porción que acabamos de leer de 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ok, ¿cuál es la diferencia? Tú y yo, di conmigo, tenemos promesas. La otra porción de Gálatas capítulo 4 tiene una herencia, ¿ok? ¿Ya vio? Ok. ¿Por qué son tan similares o por qué asocio estas dos porciones? Porque dice Gálatas, en nada difiere el niño esclavo con el niño, el niño heredero con el niño esclavo, ¿no? En nada difieren. ¿Por qué? Porque si tú y yo ponemos aquí a dos niños, al niño heredero y al niño esclavo, ¿habrá alguna diferencia? No. Si les ponemos juguetes aquí para que jueguen, los dos van a jugar de la misma forma. Si ponemos unas pelotas allá abajo, los dos van a jugar. Si ponemos tierra por allá, los dos se van a llenar de tierra. Mi pregunta es, ¿habrá diferencia en ellos? Ninguna. Pero solamente es cuestión de tiempo en el que el niño heredero va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer. Y va a ser adolescente y se va a dar cuenta de que no es igual al niño esclavo. Se va a dar cuenta que el niño heredero tiene mentores, tiene líderes que lo están guiando para que él llegue a tomar la herencia que ya se le fue dada. ¿Sí me estoy expresando? Entonces el niño heredero se va a dar cuenta de que él está diseñado para algo grande. Amado hermano, amada hermana, las promesas es lo mismo. Tú y yo tenemos promesas. Tienes que entender una cosa, que tú y yo tenemos promesas. Y te tiene que caer el 20 esta mañana de que no tienes por qué estarte contaminando con gente. Fíjate bien lo que te voy a decir. No tienes por qué estarte contaminando con gente que profana
las verdades del reino. ¿Has escuchado esa palabra? Profanar. ¿Sí la has escuchado? En pocas palabras, gente que patea las promesas, las bendiciones, los principios de Dios. Gente que no tiene verdaderamente amor, no respeta nada de Dios. Amada iglesia, yo quiero decirte, tú eres un hijo de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Entonces, voy terminando, amada iglesia, voy terminando aquí, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate muy bien, entendiendo esta porción que acabamos de leer, uno de los estorbos para recibir las promesas de Dios es la contaminación de nuestra carne. ¿Ok? Y bueno, cuando vemos el tema de la carne, de manera inmediata tenemos que entender que está hablando la Biblia acerca de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de la voluntad. ¿Ok? Entonces quedaría así: limpiémonos de toda contaminación de tus emociones, tus sentimientos, de tu voluntad. ¿Qué estás decidiendo? ¿Qué estás decidiendo en esta hora? ¿Sabes que tu decisión puede ser modificada así? Solamente es cuestión de que alguien que contamine tu vida, que contamine tu oído, te saque del contexto original y del contexto correcto. Es más fácil, a veces decimos, no, es que mira, pastor, voy a invitar a esta persona que anda allá y que anda acullá, ¿no? O a un familiar, hablando de un familiar, ¿no? Un familiar que anda así, y voy a ir casi por él hasta allá, hasta la cantina, ¿no? Me han dicho así. Y le digo, no vayas, hermano, no vayas. Todavía no estás fortalecido para ir hasta allá. No, pastor, es que yo creo que sí puedo. Hermano, no vayas. Es más fácil que Él te haga a Él que tú lo hagas a ti. ¿Y qué crees? Ya de pronto me dice, pastor, ¿qué cree que ayer fui por mi primo, por mi hermano? Y así sucedió como me dijo, hermano, cuídate. Dile a la persona que está a tu lado, dile, cuídate. De verdad, cuando te digo cuídate, hermano, no es porque cuando te digo corta con esas relaciones que no te benefician, no te edifican, es porque no tengo, o no estoy diciendo, o no me refiero porque sean malos. ¿Ya me entendiste? No es porque sean malos, es porque tú todavía no estás fortalecido. ¿Ya me estás entendiendo, amado hermano, amada hermana? ¿Qué necesitamos hacer? Cortar. Tú tienes promesas, tú eres un hijo de Dios, tú tienes promesas, tienes que cuidar esas promesas en tu vida. Por eso dice la Biblia, limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Ok? Otro estorbo, el primer estorbo es que nos contaminamos de emociones, de sentimientos, de la voluntad, ¿no? Segundo estorbo, el segundo estorbo es la contaminación de espíritu. ¿Sabes que puede ser contaminado en tu espíritu, amada iglesia? ¿Sí sabías eso? No solamente en tus emociones, también puede ser contaminado en tu espíritu. ¿Cómo viene eso, pastor? ¿O cómo sucede? Hay espíritus que contaminan tu espíritu. Un espíritu, por poner un ejemplo, hablemos del espíritu de rebeldía, ¿ok? Pastor, pero eso no viene en las emociones. La desobediencia, sí. La desobediencia es en las emociones. La rebeldía es en el espíritu. ¿Ya entendiste la diferencia? ¿Por qué? La desobediencia tiene que ver con una decisión. Yo decido obedecer o no. La rebeldía es oposición directamente en mi espíritu a Dios. ¿Ya entendiste? Entonces, ¿cómo viene ese espíritu de rebeldía? No viene de la noche a la mañana. Viene cuando tú te sientas con una persona, ¿ok? Que está en oposición a Dios, que estás hablando con él todo el tiempo, que comes, cenas, desayunas, casi duermes con esa persona, ¿no?
y todo el tiempo estás conviviendo y manito, ¿cómo estás, manito? Ay, mi brother, ay, esto, el otro. Bueno, es cuestión de tiempo para que tú abras una puerta espiritualmente hablando, y entonces ese espíritu, ¿qué crees? Se va a meter a tu espíritu. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con lo que hacen, con lo que hacemos. Ocultismo, hay cosas que se practican, sobre todo el fin de año, temas que se practican que son ocultismo, y cuando menos vemos, te digo una cosa, ya estamos bien rebeldes en la iglesia, o tenemos en la casa rebeldes, papás rebeldes, mamás rebeldes, hijos rebeldes, y de pronto decimos, pastor, no sé en qué momento sucedió. No sabes. Pues yo te voy a decir cómo vino. ¿Te acuerdas de que te dije que no te juntaras así, que no hicieras eso, que no hicieras aquello? Pues bueno, ya abriste la puerta. Ahora la rebeldía, el espíritu de rebeldía ya está ahí. ¿Ok? ¿Ya me está entendiendo, amada iglesia? Y sucede algo así que tú y yo ya sabemos, ¿no? Las famosas frases: dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, así como vemos a las demás personas, si tú te juntas con esas personas, así vas a terminar. ¿Ok? Pero ¿cómo mantengo mi corazón y mi espíritu aptos para recibir las promesas de Dios? Pero antes de responder esta pregunta, quiero pedirte, ¿te comprometes en este año a cuidar tu espíritu, pero también tu alma? Dile a la persona que está a tu lado, dile, comprométete a cuidar tu espíritu y tu alma este año, en el nombre del Señor. ¿Cómo mantengo mi corazón y mi espíritu apto para recibir las promesas de Dios para mi vida? Ya vimos los dos estorbos que nos dice la Biblia que hay: la contaminación de espíritu y la contaminación de la carne o en el alma. ¿Ok? ¿Cómo mantengo mi corazón y mi espíritu apto para recibir las promesas de Dios? Ahí mismo lo dice la palabra. Vamos ahí. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y luego, ¿qué dice? ¿Cómo vamos a mantener nuestro espíritu y nuestra alma aptos? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí es un punto muy importante. ¿Cómo perfecciono la santidad? Hace un tiempo les di una definición muy práctica acerca de la santidad. ¿Qué es la santidad? Es hacer menos para el mundo y más para Dios. Bueno, ¿cómo vamos a perfeccionar la santidad? Haz menos para el mundo y más para Dios. Pastor, pero ¿cómo es hacer menos para el mundo si yo trabajo en el mundo? Bueno, no te estoy diciendo que no trabajes para el mundo. Sigue trabajando, pero no te llenes de eso que está lleno el mundo. Ve a trabajar, ve lo que tienes que hacer, pero en el proceso de tu trabajo, Señor, gracias, porque yo por ejemplo, trabajé de promotor de la marca Cloralex y mi trabajo era llenar los muebles del Walmart y de todo eso. Sí ha ido al súper, ¿va? Y ve que está lleno los muebles de Cloralex, de Pinol y de Ensueño y de todos esos productos de primera necesidad. Y bueno, mi trabajo era ir y llenarlos. Entonces yo estaba ahí trabajando y decía: Señor, gracias porque tengo trabajo, toda la gloria es para ti. Mientras mis otros compañeros estaban albureándose, mientras mis otros compañeros estaban viendo, ya sabe, a las muchachas, mientras los otros compañeros estaban haciendo cosas que no, yo estaba ahí: Señor, gracias, ayúdame, toda la gloria es para ti, y acomodando un Cloralex, acomodando un Pinol. ¿Ya me entendió, amada iglesia? Eso es cuidar mi espíritu. Y venían clientes bien enojados. Y es que quién sabe qué, y este Pinol. No se preocupe, tranquilo, ahorita lo resolvemos. Le bajaba uno nuevo: tome, muchas gracias, usted es bien diferente a las demás. Pues claro, porque yo cuido mi espíritu y mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, dile: este año tienes que cuidar tu espíritu y tu alma. Y luego dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay un principio que nos dice Proverbios, el principio de toda sabiduría, que es el temor
al Señor. Cuando yo estoy lleno de la santidad de Dios, es decir, perfecciono cada vez más, es decir, el nivel más alto de excelencia en la santidad, y estoy avanzando en esa santidad, pero también guardo en mi corazón y mi espíritu en ese principio del temor al Señor. Entonces, antes de hacer algo, le pregunto al Señor, ¿esto que voy a hacer, te honra o no te honra? ¿Cuántos dicen amén? Eso es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Esto que vamos a hacer en familia, Señor, ¿te honra o no te honra? Por ejemplo, yo no sé si tú este año que pasó, las actividades que hiciste como familia, ¿no? En alguna de las decisiones con tu familia, viniste delante del Señor y dijiste, Padre, esto que vamos a hacer nuestra familia, y yo, ¿te honra o no te honra? ¿Te honra o no te honra? Si tú lo hiciste, gloria al Señor. Y si no, y si nada más lo hiciste porque dices, es que es mi dinero y yo hago lo que yo quiero en mi casa, yo te quiero corregir. Porque eso no es principio de sabiduría. Eso no es temor del Señor. Yo te bendigo porque eres un hombre o una mujer trabajadora, pero no porque tú te ganes tus pesitos, quiere decir que tú puedes hacer lo que tú quieras con los recursos que el Señor pone en tus manos. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que la cartera que en este momento traes, llena de dinero, tu cuenta, tu tarjeta, ese dinero que está ahí, sí tú te lo ganaste, tú te levantaste temprano, tú fuiste a trabajar, sí, pero ¿cuántos saben que antes que eso sucediera, Dios te abrió la puerta para que eso sucediera? Si en este momento a Dios le place, Dios te cierra la puerta, te cancela el negocio, te cancela la empresa, te cancela la plaza, te cancela el empleo, y te digo una cosa, ya no hay más trabajo. Yo creo que no queremos que suceda eso, ¿verdad? Yo le digo, Señor, gracias. Mejor, ¿sabes qué, Padre? Aquí está. Rindo cuentas. Porque ese es principio de toda sabiduría. Dile a la persona que está a tu lado, dile, ya ves que no puedes hacer lo que tú quieras. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres hijo. Eres hijo de un rey. Hace un tiempo un varón me dijo, pastor, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que los demás hacen? ¿Por qué yo no puedo ir y contestarles cuando voy manejando? ¿Por qué se me cierran? ¿Por qué yo no puedo sacar y recordarles a su mamá y a su papá y a toda su familia? ¿Y por qué no me puedo bajar y les puedo pegar? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Le digo, no. Ellos sí pueden, tú no. Dile a la persona que está a tu lado, ellos pueden, tú no. Pero así díselo con esa fuerza con la que te lo estoy diciendo. Dile, ellos pueden, pero tú no. Pastor, ¿por qué hay familias que se van de la iglesia, que se olvidan de Dios, que hacen lo que quieren aquí y allá y acullá? Porque ellos pueden, porque ellos no. Ellos pueden, pero tú no. Ellos pueden, pero tú no. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hijo de un rey. Porque tú eres heredero. Porque tú eres hijo. Y el Señor ha puesto en tu vida promesas. Tú tienes que limpiarte de toda maldad. Tienes que limpiarte de toda contaminación. Tu espíritu, tu alma tienen que mantenerse aptos para que el Rey derrame de sus promesas sobre ti y se establezcan en tu interior. Y una vez que estén aquí, tú puedas disfrutar de ellas y moverte con libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero solamente eso es para los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Por qué no te pones de pie? Si tú eres hijo de Dios, ponte de pie. Quiero invitarte a que levantes tus manos ahí en tu lugar y le digas, Padre, quiero conocerte más. Dile, antes de que traigas tus promesas a mi vida, antes de comenzar a disfrutar las promesas a mi vida, antes de conocer las promesas
en mi vida y para mi vida, quiero conocerte a ti, al que envía las promesas, al dador de promesas. Precioso, precioso. Ahí en tu lugar dile: Padre, te necesito. Te necesito. Necesito conocerte a ti, Señor. Hoy necesito conocerte más. Hoy necesito conocerte, mi Señor. Adorarte y exaltarte. Precioso Espíritu Santo, necesito adorarte, necesito conocerte más. Necesito conocerte más. Necesito adorarte, Padre. Vamos, amada iglesia, ahí en tu lugar, dile: Señor, este año quiero adorarte, quiero orar, quiero conocerte, quiero tener esa relación, esa comunión contigo, Jesús. Quiero rendirme completamente a ti, Señor, y no tener ninguna duda en mi corazón, ninguna sospecha de quién eres tú en mi vida, en mi corazón. Padre, quiero caminar sabiendo, Padre, que puedo confiar en ti hasta el último momento y nunca me vas a fallar. Señor, gracias por cada uno de tus hijos, por cada familia que se han dado cita esta mañana, Padre, en tu casa. Sin duda sé que hay promesas para sus vidas, promesas ya establecidas por ti en tu palabra. Padre, que ellos puedan, Señor, confiar y creer en lo que tú has prometido a sus vidas, pero también que puedan abrazar la promesa, que puedan tomar la promesa, pero también que puedan caminar en las promesas. Padre, que puedan guardarse en su espíritu, en su alma, para que puedan disfrutar de cada promesa y puedan entonces ser hombres, mujeres, jóvenes, los más felices sobre esta tierra, los más bienaventurados de esta tierra, los inmensamente felices, y que podamos ver, Señor, el mundo, Padre, maduramente, sabiendo, Padre, que quizás ellos toman decisiones en su espíritu, en sus emociones, pero que nosotros no tenemos por qué hacerlo así, puesto que somos hijos de un gran rey, puesto que tenemos promesas a nuestras vidas, promesas con las que podemos caminar, disfrutar, abrazar y esperar hasta el día de tu llegada, Señor, y decirte, Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Quiero invitarte a que tomes ahí a tu familia, abraza a tu familia, júntate ahí con tu familia. Si alguien el día de hoy está aquí, vino solo, solita, quiero invitarte y quiero decirte que no estás solo, hay una familia en Cristo aquí. Así es que adopta ahí a una familia, a una persona ahí a tu lado, abrázala. Y vamos a orar esta hora juntos en familia, amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por cada familia. Señor, bendigo el corazón de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bendigo el corazón de cada familia. Aleluya, aleluya. Señor, declaro que para este tiempo, para este año, Señor, cada promesa, Señor, que tú ya has establecido, ya has plasmado, Señor, en tu palabra, Padre, escrito está. Yo declaro, Espíritu de Dios, que será soltada, Señor, sobre cada familia de esta congregación.
Y declaro que este año, Señor, será el mejor año para cada familia. Este año será el mejor año para Fuente de Amor, en el nombre de Jesús. Este año será el mejor año para cada uno de tus hijos, de tus hijas. Señor, en el nombre de Jesús, cada promesa, Señor, declaro sobre tus hijos, sobre tus hijas, que caminarán en ello, que caminarán en esa promesa, y serán hombres, mujeres, matrimonios, familias, serán las más felices sobre esta tierra. Padre, gracias, gracias, Espíritu de Dios, por tu infinito amor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale el mejor de los aplausos al Rey de Reyes en esta hora.